A ver, ese libro forma parte del interés y de la preocupación del Instituto por tratar de comprender las desigualdades, forma parte de la producción que hemos hecho en el marco del programa institucional sobre desigualdades y por lo tanto lo que nos muestra es parte de lo que hemos aprendido en este programa. Es decir, que las desigualdades no solo son un tema económico o un tema de redistribución, sino que también son un tema en el que se tiene que atender la dimensión política y cultural para poder entender la complejidad de estas desigualdades. Lo que hace el libro y lo que hacen los 5 artículos es tomar distancia de esa vieja idea de que la identidad cultural y étnica es un asunto monolítico, ¿no es cierto? Por el contrario, lo que demuestran los 5 estudios que forman parte del libro es que la etnicidad es un proceso permanente de construcción producto de un conjunto de interacciones y que no están ni estancadas en el tiempo y que van cambiando y de forma en la medida que van encontrando más espacios de interacción con otras formas culturales, con otras situaciones políticas, con otros intereses sociales. Entonces, por lo tanto, la etnicidad es esta categoría política basada en asuntos culturales que te permite actuar en la vida social, ¿no? El primero de ellos, que es un texto de María Isabel Remí, que hemos, como yo digo en la introducción, rescatado de los archivos, y es un texto que nos permite tener un encuadre histórico del tema de la etnicidad de las construcciones de identidades. Va del siglo XVI hasta ahora, ¿no es cierto? Y nos dice más o menos cómo ha ido avanzando este proceso de construcción, de cómo es que las categorías de indígenas fueron cambiando a lo largo de la historia peruana, muchas veces, y la mayoría de veces, diría yo, asociadas a contextos políticos, ¿no? Luego tenemos un ensayo de Fiorella Belli, Claudia Chávez y María del Pilar Ego Aguirre, que hacen un trabajo bien interesante de estudio de caso de lo que sucede en un municipio Xáninca, en el río Tambo, y cómo empiezan a buscar comprender que la situación en la que se ha colocado la agenda indígena y particularmente a Xáninca en esta municipalidad, con tantas dificultades a pesar de tener una estructura de gobierno local con personas muy comprometidas con el movimiento indígena e incluso de algunos indígenas trabajando en la municipalidad, como a pesar de eso hay algunas dificultades. Luego hay un tercer artículo que le pertenece a Raúl Hernández Asensio. Raúl hace una reconstrucción muy interesante de la identidad Muchic y cómo a partir de un conjunto de otros elementos, también políticos y culturales y oportunidades en específico, se empieza a generar a partir de la lengua y a partir de unas cuestiones casi anecdóticas, diría yo, este proceso de reconstrucción de la identidad de los mochica y cómo esto se vuelve una plataforma política para colocar algunos temas en la agenda pública, ¿no? El cuarto artículo es el artículo de Alicia Quevedo. Alicia Quevedo, que trabaja desde su tesis de grado en el tema de los movimientos afroperuanos, trata de estudiar estos movimientos y trata de comprender cómo estos movimientos no han logrado colocar, a diferencia de otras identidades étnicas en el país, un tema lo suficientemente fuerte en la agenda pública como para poder empezar a romper con estas dinámicas de desigualdad frente a los afroperuanos en el país, ¿no? Es un trabajo interesante porque sobre este tema no hay mucho y coloca en la discusión, creo yo, un tema interesante. Y el quinto y último artículo es un artículo mío en el que lo que busco es comparar lo que sucede en Perú y en Bolivia con lo que vamos a llamar muy rápidamente burocracia indígena, ¿no? Es decir, cómo la expansión de la oferta educativa a nivel superior para indígenas ha generado la formación de un grupo de profesionales que están insertándose en los espacios estatales para desde la política pública tratar de colocar temas de interés de la agenda indígena.
Y esto resulta interesante porque, a diferencia de las viejas formas de colocar estos asuntos de interés indígena en las agendas públicas, que se hacía a través de la acción política, acá se empieza a buscar de hacerlo desde las políticas públicas, desde el Estado y desde los ministerios. Yo creo que hay que separar dos planos, ¿no? Es decir, en el plano de política y de políticas públicas, probablemente hemos tenido un poco más avance de colocar temas de etnicidad, a diferencia de años anteriores, es decir, no solo en la educación o en salud, que son los dos espacios que tradicionalmente han incluido esos temas, se han ido consolidando algunas políticas interculturales, sino que han habido algunos otros esfuerzos en el país, como el del RENIEC, para ir incluyendo también asuntos de interés étnico en, por ejemplo, el registro de partidas de nacimiento o DNIs infantiles, ¿no? A nivel de política, el asunto está un poco menos desarrollado, por dos razones. Primero, porque las organizaciones indígenas en el Perú no han podido consolidar un espacio político lo suficientemente fuerte e importante como para entrar a la discusión, pero además porque el sistema político peruano es un sistema político con muy poca institucionalidad. Ya se sabe que, digamos, hay casi un cliché decir que no tenemos partidos políticos, entonces se hace cada vez más difícil que haya una acción política colectiva y organizada a esos niveles, ¿no? Y la otra dimensión que hay que ver, que es la que yo creo que hemos avanzado menos, es en la de la cuestión diaria, es decir, la vida común y corriente que tú y yo tenemos todos los días, ¿no? Allí todavía asistimos desgraciadamente, todavía asistimos a procesos de discriminación muy claros, y muy evidentes, ¿no? Ni siquiera es que hemos llegado a ese nivel en el que solapamos un poco este asunto, sino que hay evidencias de discriminación basadas en cuestiones raciales y étnicas, discriminación por formas de hablar, por lo que se llama motoseo, por la manera de vestirte, y creo que allí todavía tenemos un problema más grave aún que en el otro plano que ir solucionando, ¿no?